nombre es Joan Schneider Beliscano del programa Licenciatura en Ciencias Sociales y hoy les voy a hablar del humanismo, sus características y representantes más destacados. Bueno, ¿qué es el humanismo? Como dice aquí, el humanismo fue un movimiento filosófico, intelectual y cultural que se inició en el siglo XIV en Italia, especialmente en las ciudades del centro y norte de la península y se difundió por el resto de Europa entre los siglos XV y XVI. Bueno, para entender más el humanismo, debemos pasar a las características. Bueno, ¿qué fueron las características? Aquí las mencionan. Las principales características del humanismo son las siguientes. Surgió entre la burguesía de las prósperas ciudades italianas, o sea, esto fue después de la monarquía. Reemplazó la concepción teocéntrica del universo propia del mundo medieval por una forma de pensamiento antropocéntrica. Bueno, teocéntrica significaba que la concepción teocéntrica del universo propia es que todo se basaba en ese tiempo en Dios. Y el que más tenía poder gracias a esto era la iglesia, el clero. Entonces pasaron de enfocarse en Dios y empezaron a, y ahí dice que por una forma de pensamiento antropocéntrica, o sea que empezaron a enfocarse en el hombre. También dice que los humanistas proponían desarrollar un pensamiento crítico, pensamiento dogmático que explicaba el mundo a través de la revelación divina, por así decirlo. Bueno, esto sé qué quiere decir. Que dejaron de creer que no, que todo pasaba porque Dios así lo creía y empezaron a enfocarse más en el ámbito de la razón, en qué podían hacer, en demás cosas, así por el estilo sobre, bueno, no qué podían hacer, sino cómo explicar las cosas, por así decirlo. Bueno, podemos pasar al primer representante. El primer representante es Giovanni Pico. Este representante destacó, o bueno, uno de sus aspectos que destacó fue que desarrolló un discurso de la dignidad del hombre en el cual por medio de la Biblia y de la religión respaldaba las razones por las cuales se tenía que enfocar ahora en el hombre, el cual decía que según Génesis y la creación, el hombre, Dios le había dado al hombre de la libertad de tener cualquier hábitat, por así decirlo. O sea, no le había puesto un hábitat en específico para que el hombre pudiera gobernar todo lo que estuviera a su alrededor y demás. Otra cosa que este hombre resalta es una frase muy famosa que yo la anoté porque me pareció muy interesante, que decía, el hombre está por encima de sus inferiores y familiarizado con sus superiores. ¿A qué quiere decir esto? Pues para mí esto quiere decir que, o sea, no para mí, según lo que entendí, que pena, significa que el hombre está por encima de los inferiores. ¿Quiénes son los inferiores? En este caso los animales. ¿Y quiénes son sus superiores? En este caso sería Dios. ¿Por qué está familiarizado? Porque según la Biblia, Dios hizo al hombre a su semejanza. Entonces, por esto mismo, entonces empiezan a enfocarse en el hombre, ya que el hombre está como en el punto medio entre estos dos. Entonces, de allí la importancia de Giovanni Pico. Además de que fue el primer hombre en utilizar el término. Bueno, ahora pasamos a Erasmo de Rotterdam. Erasmo de Rotterdam es importante porque este hombre fue un pensador que inicialmente empezó en la iglesia. Cuando empezó en la iglesia, luego de esto, este hombre se salió ya que no estaba de acuerdo con las leyes de la religión, ya que estas eran muy contradictorias. O sea, se supone que en la Biblia decía como que no, que adorad a Dios, que el libre albedrío y demás cosas, y en ese tiempo la iglesia lo que hacía era imponer la religión, o usted era de la iglesia o adoraba a Dios o lo adoraba, entonces era muy contradictorio. Entonces este hombre de cierta manera adquirió el conocimiento y luego se alejó de esta. Entonces empezó a seguir su camino propio, su propio pensamiento y actuaba según su entendimiento del mundo. Gracias a esto y a todo lo que comprobó, la iglesia se separó en dos partes y estas dos partes intentaron convencerlo de que éste se uniera a ellas, pero este no, porque sería ir en contra de sus principios de seguir su propia razón y camino. Entonces no estuvo de acuerdo y por eso tuvo muchos enemigos. Ya por último pasamos a Tomás Moro, que es
destacó por siempre querer la igualdad, en uno de sus libros o teorías, él decía que él visualizaba una isla en la cual había estudio, política, y libre religión, igualdad de géneros, igualdad de todo. Entonces era como una especie de aspiración y lo echaba por el humanismo para todos, ya que en ese tiempo gobernaba, como dice ahí, la burguesía. Entonces es importante destacar que estos tres aspirantes, estos tres representantes, aplican en el humanismo, pero desde diferentes perspectivas.